Nosotros somos el equipo 11 presentando la práctica 5 llamada Ley de Tensión de Kirchhoff. Nuestros nombres son Gómez Castañeda Juan Daniel y García Colina Alejandro. y Gómez Leiva Daniel. En procedimiento, colocamos una fuente de tensión de 9 volts, asimismo una resistencia de 120 ohms en serie y en paralelo a esta una resistencia de 68 ohms. En serie junto con estas dos, colocamos una resistencia 3 de valor de 47 ohms y una resistencia 4 de valor de 82 ohms. Tuvimos que encontrar valores numéricos de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3, teniendo en cuenta que tenemos una fuente de alimentación de 12 volts y los puntos de medición de entre R1 y R2 y R3 eran 9 volts. El punto de medición de entre R3 y R2 y R3 era de 5 volts. Utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff y utilizando el valor de corriente que nos dieron que era 50 mA, llegamos a la deducción de cada resistencia. En ley de tensiones de Kirchhoff, como recordatorio, tenemos en cuenta que cuando tenemos un circuito, ya sea un sistema, una red o simplemente mallas, cualquier sistema que vayamos a analizar, tenemos en cuenta que la corriente que sale va a polarizar las resistencias que hay o los elementos que existan dentro del sistema, polarizando como más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Ahora, bajo la misma filosofía entendemos que la sumatoria de tensiones de Kirchhoff es igual a 0, teniendo en cuenta que la corriente entra respecto a cada elemento por su signo y sale con el signo contrario. Es decir, en la fuente entro con signo menos y salgo con signo más. Y en cada resistencia entro con signo más y salgo con signo menos. Entro con signo más y salgo con signo menos. Así sucesivamente. Esto cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. Analógicamente en esto formato siempre se ponen las incógnitas o las variables respecto al primer signo que te encuentres, es decir, con menos, más, más y más. La representación correcta siempre es la que yo acabo de decir anteriormente, que sales con el signo, que pones el signo con el que sale en cada elemento, es decir, más, menos, menos, menos. Así se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. En desarrollo analítico, teniendo en cuenta una vez armado el circuito, lo que hicimos fue desarrollar este paralelo que nos da una resistencia equivalente de 43.3. Teniendo esta resistencia equivalente nos queda un circuito en serie, la cual se van a sumar las resistencias. Y ahora, para saber la tensión en cada resistor, lo que podemos hacer es utilizar el divisor de tensión. El divisor de tensión está dado la tensión deseada que quieres, ya sea en cualquiera de los elementos, y eso va a ser igual a la tensión total que entra, que va a multiplicar a la resistencia que tú quieres calcular sobre la sumatoria de todas las resistencias. Es decir, si quieres el valor de la tensión sobre la resistencia 3, va a multiplicar 9, que es el valor de todo, por resistencia 47 sobre la sumatoria de esas tres resistencias que quedan en serie. Asimismo, en una consideración, podemos decir que la resistencia de 120 y la de 68 van a tener la misma tensión, ya que comparten el mismo nodo. Para recordar, un nodo, la definición de un nodo es que tenga por lo menos tres elementos conectados en común, y en este caso vemos la fuente de tensión, la resistencia de 120 y la de 68. Otra forma de hacerlo es, teniendo el equivalente de este paralelo, es sacar la corriente total del sistema, ya que la corriente total en un sistema que está en serie va a ser la misma corriente que hay en cada elemento. Dicho eso, solamente hay que aplicar la ley de Ohm, que sería la corriente por la resistencia, y así obtendríamos la tensión en cada elemento deseado. Para calcular la tensión en la resistencia 4, utilizamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Explicado esto una vez en el recordatorio, tenemos en cuenta que es 9 menos la tensión equivalente, menos la tensión de R3, menos la tensión de R4. Despejando la tensión de R4, nos queda esta ecuación, sustituyendo sus valores, y simplemente hacemos la resta, y nos queda menos 4.29, que como recordamos, tienen que ser negativas ya que son caídas de tensión. En el circuito 2 tenemos algo bastante similar, ya que tenemos una fuente de tensión, una corriente total que son 50 mA, y como
Ponle pausa. En el circuito 2 tenemos una fuente de tensión de 12 volts, una corriente de 50 miliamperes y como dato extra nos dan la tensión que hay entre cada elemento. Es decir, entre el elemento R1 y R3 tenemos 9 volts, entre el elemento R2 y R3 tenemos 5 volts. Teniendo esto en cuenta, podemos deducir que si este vale 5 y todo esto vale 9, pues este va a valer 4. Y cumpliendo la ley de tensiones de Kirchhoff, que la sumatoria de tensiones es igual a 0, pues decimos que este vale 3. Haciendo eso, simplemente es ley de Ohm, y la ley de Ohm está constituida porque la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Y aquí simplemente es un despeje. Como está dividiendo pasa multiplicando, y si está multiplicando pasa dividiendo. Lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. Teniendo una vez en cuenta este despeje, simplemente hay que sustituir los valores. Es decir, para R1, pues tenemos la tensión que hay en el elemento, que son 3 volts, como ya lo había mencionado antes, sobre la corriente. Y la corriente va a ser 50 ohms, 50 miliamperes en cada una, porque está en circuito en serie, y es decir que tienen la misma corriente. Entonces es 3 sobre 50 miliamperes, son 60 ohms, y en resistencia 2 son 4 amperes sobre 50 miliamperes, son 80 ohms, y en la resistencia 3 son 5 volts sobre 50 miliamperes, que me da 100 ohms. Y así es como resolvemos el circuito. Para el desarrollo experimental, primero procedimos a armar el circuito 1. Una vez armado, la práctica nos pedía que midiéramos la tensión en cada resistencia. La tensión la medimos en paralelo con cada resistencia. Primero medimos la tensión en R1, nos dio 2.27, para la tensión en R2 nos dio lo mismo, ya que están conectados en paralelo y comparten el mismo nodo. Por eso nos dan la misma tensión. Para la tensión en R3 nos dio 2.46 y en R4 4.27 volts. Haciendo la sumatoria de estas tensiones nos da un total de 8.99. Circuito 2, igual tuvimos que armar el circuito en la protoboard, pero debido a que estos fueron los valores de las resistencias que nos habían dado analíticamente,
Utilizamos estas resistencias que fueron las más aproximadas que teníamos en el momento, una resistencia de 55, una resistencia de 82 y una de 104 ohms. Una vez teniendo nuestro circuito armado con estas resistencias, procedimos a medir la tensión en B, que nos dio 5.6, y la tensión que nos daba era de 5. Entonces es una aproximación muy buena. Igual la tensión en A es de 9 y la que nos dio nosotros fue de 9.2. Dentro de las consideraciones o el marco teórico encontramos que la ley de las tensiones de Kirchhoff figura dentro de sus segundos enunciados, ya que esta menciona que las sumas algebraicas de todos los valores de las tensiones será igual a 0, es decir, proponiendo la ecuación para poder realizar el análisis dentro de un circuito. Podemos encontrar también que dentro de nuestro análisis teórico encontramos específicamente en las baterías esta aplicación. ¿Por qué? Bueno, aquí nosotros tenemos un siguiente diagrama, el cual está contenido una celda 1, una celda 2, una celda 3 y una celda 4 aledaña a una protección térmica. Como podemos observar, este es un circuito muy relacionado a los que comúnmente analizamos en clase, y con su análisis correspondiente podemos encontrar el valor de la tensión que nuestra batería en este caso nos va a suministrar. Dentro de las baterías también podemos encontrar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos baterías de arranque, las cuales son las que utilizamos para mover nuestros vehículos. Estas proporcionan una gran cantidad de energía en un corto espacio de tiempo. También encontramos baterías estacionarias que suministran largas cantidades de energía por periodos de tiempo indefinido, que a su vez estas se van a estar alimentando de la energía solar. Es decir, absorben energía para transmitir energía y alimentar con energía diferentes circuitos eléctricos. También tenemos una batería de tracción, que se clasifica como tracción, son las de los automóviles eléctricos, ya que estas almacenan gran cantidad de energía para poder mover la carga, es decir, para mover todo el vehículo completo, además de sus funciones. También tenemos las baterías de reserva, las cuales son utilizadas dentro de instalaciones como edificios, tanto para alarmas de incendios como para el alumbrado de energía. Dentro de las aplicaciones de las baterías eléctricas, también encontramos, aparte de los automóviles, para mover maquinaria industrial pesada, ya que esto es viable para que su funcionamiento sea más óptimo. También dentro de equipos electrónicos independientes, como por ejemplo los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, pero que a fin de cuentas son baterías que serán recargables, pero que a su vez harán uso de conexiones eléctricas para después poder alimentar esa batería, y a su vez esa batería darnos energía indispensable. También algunas otras baterías son empleadas para el almacenamiento de la energía, como ya habíamos mencionado en algún momento, y en algún momento, cuando la energía eléctrica llega a faltar, pues estas baterías puedan cumplir su función al suministrar por un corto espacio de tiempo algún elemento eléctrico o un circuito eléctrico. Hay que mencionar también que dentro de las fuentes de tensión encontramos precisamente una fuente de tensión, pero a su vez encontramos una resistencia en serie que va a figurar como su protección. Dentro de las fuentes de la fuente de corriente encontramos igual una fuente de corriente, pero en esta ocasión una resistencia en paralelo, la cual le va a suministrar protección a todo lo que conectemos alrededor del circuito. Así que la clasificación y aplicaciones de las baterías son muy grandes, tan solo por mencionar algunos. En el apartado de observaciones, observamos que en un circuito, ya sea en serie o paralelo, se puede comprobar la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual establece que la sumatoria tanto de subidas como de caídas de tensiones da igual a 0. Por ende, podemos entender la clasificación de todos los signos que se van poniendo de acuerdo a nuestro análisis numérico. Es decir, una fuente de tensión siempre va a subir una tensión, por definición y obviamente, y una resistencia siempre va a presentar una caída de tensión.
analíticamente se da el mismo resultado, ya que se polarizan las resistencias como más, menos, y a la hora de hacer su análisis con la ley de tensiones de Kirchhoff se agarran los signos con el que sale la corriente, y asimismo siempre las fuentes de tensiones, siempre y cuando tengan el signo positivo por arriba o con el que salga la corriente, estará administrando energía eléctrica, y las corrientes, a su contrario, siempre estarán absorbiendo esta energía. Observar que es muy importante nuestro análisis de signos en la ecuación que estemos realizando, ya que si ponemos un signo mal, un signo en donde no debería de ir, toda la ecuación va a estar mal y por lo tanto vamos a tener valores que no son ni siquiera parecidos a los deseados o a los correctos. Bueno, dentro de las observaciones, en lo personal, siempre es indispensable tener una fuente de tensión confiable, ya que, por ejemplo, las mesas experimentales donde por equipos nos juntamos, pues suelen tener caídas de tensión y por lo cual nos pueden dar valores erróneos. Entonces, siempre es necesario tener una fuente de referencia o de apoyo para poder tener los valores experimentales correctos. Y dentro de las conclusiones, bueno, la ley de tensiones de Kirchhoff es muy aplicable para todo tipo de circuitos eléctricos en donde están inmersas algunas aplicaciones. Por ejemplo, dentro de las baterías eléctricas, pues encontramos de diferentes tipos en donde esta ley de tensiones es indispensable para medir o calcular la tensión que tendrá cada una de las resistencias. Así también pues nos permite hacer el análisis de los circuitos con variables complejas, entre otras, para poder llegar a una solución sin antes hacer un análisis previo. Para eso nos sirve la ley de las tensiones de Kirchhoff. En conclusión, podemos saber que la ley de tensión de Kirchhoff sí se va a cumplir siempre, ya que todas las tensiones que entren van a ser iguales a todas las tensiones que van a salir. De este modo, suministrando una tensión en un circuito, siempre va a cumplir, ya que todas las tensiones que entren van a ser las mismas que salen. De esta manera podemos saber que la ley de conservación de la energía igualmente se cumple. En el apartado de conclusiones, podemos decir que no necesariamente en todos los casos tenemos que tener los valores de las resistencias o de las corrientes. Es decir, podemos saber un elemento, una variable, tanto la fuente de tensión o la tensión en cada elemento, pero si queremos saber tanto la resistencia como la corriente, podemos deducirla a base de la ley de tensiones de Kirchhoff, ya que esto da hincapié a la ley de Ohm. Ambas van llevadas de la mano y simplemente podemos concluir que si yo quiero encontrar el valor de una variable, lo puedo encontrar a base de sus parámetros. Asimismo, tiene una correlación la ley de tensiones de Kirchhoff con la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, que en ley de corrientes de Kirchhoff las corrientes que salen siempre van con signo negativo, es decir, que si se encuentra una resistencia la polariza como más menos, y en este caso la ley de tensiones de Kirchhoff agarra esos signos para hacer su análisis correspondiente.